Hola Cris, ¿cómo va todo? Muy interesante siempre escucharlo a Martín. Sí. Siempre leo con mucha atención las columnas de Martín. Vos sabés que los escuchaba y me resonaba mucho algo que me dijo una persona muy importante del gobierno, que en un momento llegó a estar muy enojada con los dos vértices del Triángulo de Hierro que no son el presidente. Enojada, va. Decía... ¿Esta persona con la que hablaste? Sí, decía, che, ¿no se dan cuenta que si se pelean así, el pararrayos es el presidente, que no lo están cuidando si hacen esto? Porque hubo un momento en que se empezó a ir de las manos la interna. Sí. Y el problema, por la personalidad de Milei, es que Milei, él cree que como él ganó la presidencia con un partido que era sin partido, con una agrupación política que era de uno, basada en torno de una persona, él tenía que estar poniendo el cuerpo en todo. Y yo creo que eso trajo confusiones, ¿viste? Porque hay un momento donde no puede ser el escudo el presidente. Pero no te hablo ahora por Milei, en cualquier administración. En cualquier administración. Sí, tiene que haber resortes para que no quede tan expuesto. Claro, y para que... Equipo de trabajo, gente que tome decisiones. ¿Qué sé yo? El momento donde... O que no, viste, que no se den mensajes confusos sobre la conducción. Que a veces Milei, por resaltar a los otros, a los que admira, porque él es muy generoso. El coloso de allá, coloso, sí. Esto de acá, son todos maravillosos. Y en ese movimiento donde él ensalza a su funcionario, mira, fíjate vos que es raro en la historia del presidencialismo argentino que tengas un presidente que elogie a su ministro de Economía siendo economista. Sí. Es una rareza, porque generalmente los presidentes se codean con los ministros de Economía, ¿viste? Menem, Cavallo. El propio Néstor Kirchner con Labaña. Sí. ¿Viste? Y que después vinieron todos unos, los ministros de Economía eran personajes que se buscaba que fueran intrascendentes. De hecho, el que más un poquitito asomó la cabeza, y te diría por ideología, porque fue todavía más ideologizado que la propia Cristina, fue Kicillof, ¿no? Que ahora está buscando hacerse pasar por otra cosa. No, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero escuchando esto... creo que tienen que cuidarse de los mensajes en la pelea, sobre todo en la pelea interna. Y que no solo es el presidente, sino el círculo íntimo, el escudo que debe tener el presidente debe ser más sólido, más firme, para no dejarlo tan expuesto. Es que una cosa es que te deleguen y otra cosa es que creas que porque el presidente te delegó, el poder es tuyo. No. Sí, además con es así, las redes sociales, que es un instrumento de comunicación muy importante en todo el mundo, y este gobierno ha sido muy eficaz, incluso en campaña, en la creación de Fuerza del Cielo. Ahora, en este momento de derrota, donde hace falta temple frente a la adversidad, se nota a cielo abierto la interna. Antes no tenías las redes sociales como ese caldo de cultivo, ese canal de comunicación, esa caja de resonancia. Pero aparte, a ver, nadie tiene que aparecer como con más poder que el presidente. Eso es un error. O sea, el monje negro es monje negro porque no hace eso. Después la gente se entera que había un monje negro. Pero mientras tanto, no lo ven. No. Sabés cómo se llama, pero no lo ves. No lo ves. O a veces ni siquiera sabes cómo se llama. Porque ahí está el juego, digamos. Pero, bueno, creo que también... yo creo que hay algunos queriendo inventar el Kicillof moderado, ¿viste? Kicillof es Kicillof, fue Kicillof, será Kicillof, es marxista, no es Kennedy, no es un líder de la socialdemocracia, no es Felipe González, es Kicillof. Chicos, no vendan yogures descremados, porque el último yogur descremado que vendieron se venció. Y se venció espantosamente, con una pandemia desastrosa, con el país con 50% de pobres.
Y la gente también se enoja con eso, porque cree que la toman por estúpida. Lo que pasa es que es un país donde hay mucho pensamiento ilusorio a veces, donde la ilusión monetaria a veces hace estragos. Pero bueno, a ver, esto también genera impacto en la propia cámpora, ¿o no, Facundo? Este temita del nuevo... Sí. Que yo lo dibujaba el otro día con el viste, que hice el muñequito, pero... Mucho malestar, Cristina. Buenas tardes, Juan Pablo. Malestar por este intento de Axel Kicillof de deskirchnerizarse. No es solamente tal vez que haya sectores que quieran presentarlo de una manera más pasteurizada, sino también por la propia decisión de Axel Kicillof de tomar un poco de distancia y de tratar de imponer su propia identidad. Una identidad que tiene y que reconoce origen en el kirchnerismo, pero que intenta hacer una cosa nueva, una cosa distinta, que no es en contra de Cristina, pero que pretende ser algo distinto y, si se quiere, superador. ¿Te acordás la frase esa famosa de las nuevas melodías? Sí. Bueno, está empezando a ejecutar esa partitura y la está empezando a ejecutar, la había empezado a ejecutar desde cuando se peleó con Cristina por el tema del desdoblamiento de las elecciones, y a partir del resultado está viento en popa y ejecutando a todo vapor esta nueva partitura. Algunas preguntas no las resistiría. ¿Cómo? Algunas preguntas no las resistiría, empezando por si la va a indultar a Cristina o no. Segundo, por cuestiones económicas, que ayer en la nota que le da Clarín, o sea, no se trata de le doy una nota a Clarín y ya me absolvieron en el mundo no kirchnerista. A ver, fue el que borró el número de pobres, fue el que nos metió en un desastre con YPF. No cambió, por lo que ayer salió en su nota, no cambió un ápice sus ideas económicas. Entonces es kirchnerista, es más kirchnerista que Cristina. Ahora, me acuerdo bien del momento en el que dice que medir la pobreza era estigmatizante, porque lo dijo en el programa de radio que hacía yo a la mañana temprano. No me diga. Una repregunta que le hace Mariana Verón, y ahí aparece el concepto del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, es cierto que hace rato Kicillof viene despegándose de Cristina Fernández, enfrentándose con la cámpora, imponiendo con el respaldo de los intendentes su idea de desdoblar. Y hace bastante tiempo, y creo que esa analogía de las nuevas canciones fue el punto de partida, hace rato que Kicillof cree que con el modelo que él integró y quizás representó como una de las caras más visibles y más enfáticas entre 2000... no digo 3, porque el Kirchner que asumió en 2003 era diferente, pero sí hablamos de los 2 mandatos de Cristina Fernández, sobre todo 2009. el segundo. 2009 es. 2009. Chicos, después de la elección mitad de ¿y mandato. las nuevas canciones las cantás con Fernando Espinosa o con Musi? ¿O con Ishi? A ver, ¿O las cantás a las nuevas canciones con los gordos de la CGT? Perdón, estamos todos grandes. Lo que pasa es que nombrás gente que también está tomando distancia de Cristina, ¿eh? Claro. ¿Y eso los hace novedosos? No, ¿Cristina es la yo que te- los te recorta? No. Yo Lo te que cuento es los- novedoso es la distancia que toman de O el Cristina, no las desastre caras. bonaerense, Yo perdón. te cuento los movimientos que hay, los objetivos que tienen estos movimientos y sobre todo lo que le recriminan a Axel Kicillof. Concretamente que el próximo sábado se cumplen 100 días de detención, 100 días en los que Cristina Kirchner está en San José 1111 cumpliendo su condena por la causa vialidad, y Axel Kicillof no fue a visitar a Cristina nunca. Y Axel Kicillof tampoco tomó la decisión siquiera de llamarla por teléfono. Las veces que hablaron por teléfono Axel Kicillof y Cristina Kirchner fue porque Cristina Kirchner lo llamó por teléfono a Perdón, Axel Kicillof. y por eso Son se gestos- convierte, ¿y por eso en qué se convierte? ¿Por eso se convierte en Adam Smith? No, sigue siendo Marx. No. Lo que estoy planteando es cuáles son las posiciones que hay dentro del peronismo que ya se están sé, recriminando. Yo te hablo de cara a lo que le quieren vender a la sociedad. Ahora, ¿vos creés que la sociedad... Eso digo, ¿vos va- crees que la va a sociedad acep- quiere volver a...? ¿Y que la sociedad va a aceptar eso? ¿O hay un sentido crítico que dice, bueno, está bien, pero... No lo sé, pero Quizá no sea francamente, Leonidas Brezhnev, pero no va a ser Adam Smith. con total honestidad, no creo que la salida de Argentina esté para el lado de la izquierda ni del modelo venezolano, del intervencionismo estatal. En las... No creo que un país con la capacidad de desarrollo como tiene el nuestro
esté para ser un país cerrado o para proponerle a la gente intervencionismo estatal, que no puedas decidir qué hacer con tu moneda, que el Estado te tenga que decir si hay verano. Déjame de joder. Yo no lo creo. Hasta incluso... Y tampoco soy careta, porque veo muchos que son bastante caretas. Yo no lo soy. En el reportaje plantea el intervencionismo de Trump, pero me parece que Estados Unidos tiene una dinámica, una dimensión, un tamaño, una historia, como para entender eso como una excepción. Pregúntale a los analistas qué opinan del intervencionismo de Trump. Sí. Le está generando inflación a los Estados el tema de Unidos. los aranceles. Le está generando cierre de mercados, le está generando un despelote de productividad, le está generando un montón de problemas con el mundo. Esos son los efectos. Ahora, que... O sea, Kicillof está elogiando lo más reaccionario en este momento, que es el intervencionismo de Trump. Que si Milei no lo critica es porque necesita a los Estados Unidos. Pero chicos, por favor. Pero por eso mismo, o sea, además creo que la escala de Estados Unidos y las decisiones que toma Estados Unidos y las características de Trump, creo que todo eso componen un panorama único, muy difícil o imposible de comparar con la Argentina. Y es importante subrayar una cuestión que tiene que ver con la idiosincrasia y la capacidad que tenemos los argentinos, o que tienen los argentinos en general, de votar peronismo. Y el balotaje del 2023, el peronismo con la pandemia y los estragos de la pandemia, con la inflación superando las 3 cifras, el 44% estuvo dispuesto a votar a Sergio Massa. Sí, y estuvo a 3 puntos de ganar en primera vuelta. Estuvo cerca de ganar en primera vuelta. Nombrás a alguien que es experto en cambios. Cambió un montón de veces. Pasó de meter en cana a los de la Cámpora a estar atado a la tobillera de Cristina. Yo lo subrayo. Chicos, por favor, me estoy refiriendo a la hipocresía peronista, al gatopardismo peronista, que se hacen los que cambian. Este país lo gobernó el peronismo por la mayor parte del tiempo desde el regreso a la democracia y así estamos. O sea, está todo bien con lo que decís, pero hay que decir también los resultados. Los resultados de la última gestión, de la última experiencia kirchnerista, le permitieron y le abrieron la puerta a una figura como la de Javier Milei llegar a la presidencia de la Nación. Están fuera de discusión que esos resultados fueron entre malos y pésimos. Ahora, solamente lo que subrayo es que la gente en la Argentina en esa magnitud es capaz de votar al peronismo porque lo considera una opción posible. Después de un año y medio, casi 2 años de gestión de Javier Milei, esa gente no se fue, sigue ahí. Mirá, yo te puedo... A ver, creo que hubo 2 cosas. Lo que ofrece Milei económicamente es un camino más duro porque busca un crecimiento genuino sin anabólicos de ningún tipo. Eso no es fácil en ningún lugar del mundo. Venimos de un par de crisis que generaron gran expansión de los estados. La crisis de la subprime y luego la pandemia. La economía mundial no terminó de recuperarse de todo eso y de lo que expandieron su gasto los estados. Ahora, Javier Milei, al salir del cepo y desarmar las LEFI en términos de 3 meses, a un despegue que era tímido en la economía, le metió un frenazo. Y la sociedad tiene sus límites de resistencia. Entonces, tiene que renovar no solo el rumbo, yo enseguida voy a hablar de lo que me parece que tiene que haber también, pero hay una realidad. Argentina tiene que sanarse de su adicción a gastar más de lo que puede o a recurrir a la inflación como ilusión para salir de sus crisis. Ahora, porque es una mentira. Pero creo que hay una cuestión cultural instalada. Y en esto tuvo mucho que ver el presidente Milei como divulgador, incluso antes de su llegada a la presidencia. Sí. Yo no sé si hay margen hoy. Yo creo que la sociedad empieza a discutir, no en todas las casas, y corro el riesgo de generalizar, pero hay una discusión vinculada sobre el déficit fiscal, la emisión monetaria como generadora de inflación, que antes era reservada a un grupo muy chico y ahora se ha expandido. No es un tema como se discute el gol olímpico de Di María ayer en el Gigante Arroyito, pero es una cuestión cada vez más charlada. Sí. Y en eso tiene un mérito, pero incuestionable, el presidente de haber divulgado esto. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la democracia tiene esto maravilloso de que vos ponés en la mesa de nuevo los problemas para ver si te dan otro cheque.
Y en ese juego de poder, como acá no pasó nunca esto, que alguien venga a decir, hago un ajuste, la gente lo acepte. La palabra ajuste durante muchos años, los políticos buscaban en el diccionario todos los sinónimos para hacerse los giles. Los periodistas también. Pero el gremio nuestro, primero que el gremio nuestro es mayormente progre. Sí. Entonces se maquilla y no le gusta la economía. Entonces se maquilla de progresismo para a veces no mostrar lo que piensan económicamente. Yo tengo una mirada liberal y republicana de la política y la economía. Hay una cuestión moral ahí también. Entonces, si querés, y no tengo el problema de decirlo, pero hay muchos colegas que bajo la progresía esconden otras cosas. Yo prefiero hablarlo así de frente. Sí. Y respeto más al que me dice de frente. Che, la verdad yo prefiero que haya más inflación, pero no sé qué. Me parece más sincero hablarlo así. Sí. Pero el gremio nuestro es mayormente progre. Con un componente moral, si querés otro día profundizar. Entonces ahí trata de estar acá superior. Y allá también y más allá también. Y a veces eso te quita nitidez. Entonces yo prefiero, bueno, que el que me escucha sepa, yo ya sé cómo piensa Cristina. Me va a hablar de esto, de esto y de esto desde esa posición. Sí. Porque si no, entramos en, a ver, ¿cómo hago para que no se me note acá, que no se me note acá? ¿Entendés? ¿Cómo hago para parecer más serio? Yo creo que hasta el tipo al que vos entrevistás, si lo entrevistás con claridad desde tu lugar, desde lo que vos pensás, el otro va a tener un juego más limpio. Sí, o directamente haciendo preguntas. Ponele. Sí. Ponele. Pero me parece que que es hasta más claro. Vivimos un momento donde, no sé qué piensan ustedes, pero hasta la verdad es algo a lo que tenés que pararte a chequear porque lo que ves por ahí no es. Por ahí nos comemos hasta nosotros una noticia que te la dieron vuelta y vos terminaste, uy, mirá lo que me pasó. El otro día le pasó a un colega muy conocido que se comió una foto que no era. Pero nos puede pasar a todos. Le pasa a la gente que por ahí entendió algo. O sea, Stephen King tuvo que pedir disculpas porque... Imagínate. Entonces es un momento que requiere mucha nitidez, pero también me parece que requiere que vos sostengas una posición. A ver, a mí me importa la lucha contra la corrupción, que no depende del signo político. Tiene que existir siempre la lucha contra la corrupción, porque en todos los gobiernos, en todas las democracias, puede haber una manzana podrida. Y vos tenés que sacarla y demostrar que la querés sacar. Entonces, pero no es de ahora. Y hay gente que ahora habla y canta de la corrupción como un nuevo hallazgo y tienen una tobillera en el ojo, que todavía no la vieron. Yo siento eso. O sea, esa hipocresía es fuerte. Te iba a mencionar esa palabra, hipocresía. Y sí. A mí me impacta, porque hay gente que había borrado la palabra corrupción del diccionario. ¿Y cómo pensás que la sociedad reacciona frente a eso? ¿Con sentido crítico o todavía con un margen de volatilidad y de maleabilidad importante? Es que no tenemos que pensar o hablar de acuerdo a cómo reacciona la sociedad, porque eso sería ser demagogos. No, pero me refiero no a mandarle un mensaje que la sociedad quiere escuchar, sino cómo reacciona la sociedad cuando detecta quizás ese punto de hipocresía. Y yo creo que la gente tiene derecho a reaccionar como quiera y desde sus vivencias con lo que le parezca. Porque vivimos tiempos muy confusos en muchos sentidos. Porque, fíjate, nuestra generación, ¿no?, está ante la inteligencia artificial, teniendo que criar a los hijos que a veces te van a desafiar porque desafían la autoridad, porque hoy el ChatGPT sabe más que los padres. Tenemos un contexto donde todos los paradigmas pueden estar en crisis a nivel social. Entonces yo no tengo hijos, pero estamos aprendiendo con nuestros hijos. Sí, y desaprendiendo algunas cosas que sabíamos o que creíamos saber. Y desaprendiendo. Sí, desaprendiendo. Sí, un montón. Entonces, en este contexto, la democracia siempre va a ser más difícil que un país donde el poder tiene sometido a todo el mundo y le dice lo que tiene que hacer. Pero yo elijo 20.000 veces la posibilidad de que seamos nosotros los que elijamos a que nos diga un Xi Jinping qué tenemos que pensar y nos controlen en el teléfono, dónde vamos, qué compramos, quién nos tiene que saludar. Y hoy además los ¿entendés? Reclamos de la sociedad son más intensos y más rápidos a una velocidad que las instituciones no pueden responder. Y ahí en este contexto... Y hay una insatisfacción, una bronca. Sacá a Milei y a Kicillof. Pero ¿dónde querés ir?
a un intervencionismo que te sojuzgue absolutamente todo, a lo chino, a lo ruso, o querés ir a Occidente y a una democracia? Porque eso también está en juego en Argentina, con todos los errores que tiene Milei, porque tiene un montón de errores, pero también está en juego eso. No es que decís, bueno, radicalismo, peronismo, o que decís el sistema. El kirchnerismo quiso sacarnos del sistema, y eso era Kicillof. Entonces, me llama mucho la atención los que entran, ya entraron con Alberto. Ya entraron con Alberto. Sí, hay también una intención del propio Kicillof, no digo de desmarcarse sin asumir el pasado, pero hay una percepción de eso que hicimos ya no sirve porque la gente lo rechaza. Aunque, como decís vos, las personas no cambian, quizás cambien las ideas. Cuando lees los objetivos, las cosas que los contesta, proyectos. te das cuenta que él no cambió absolutamente nada de lo que piensa económicamente. Lo que pasa es que es muy... A ver, hoy me decía Oliveto, está cambiando la demanda. Porque obviamente la política, la realidad te corre el arco. Y vos tenés que atender lo que está pasando. Pero bueno, el rumbo no es una cuestión menor. Para mí. No. Porque no puedes andar así a los barquinazos. No, quizás podés con un rumbo, no digo barquinazos o volantazos, pero una corrección acá, un ajuste acá, Obvio. una percepción acá.